Vamos a ver, primero que nada, pues a manera general, el hombro pues va a ser la región de la extremidad. Ay, a ver, déjame ver. Creo que ya se pudo. Espérame. Bueno, sigamos así, si no, por si se llega a trabar de todos modos. Como les mencionaba, el hombro es la región de la extremidad superior que se une con el tronco y el cuello. Siguiente, por favor, precisamente va a constar de las diferentes estructuras que ya les mencionaba. En primera instancia vamos a empezar con lo que serán las estructuras óseas. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es el esqueleto del hombro. Vamos a ver que el hombro, pues el esqueleto tal cual óseo va a estar formado por lo que es la clavícula y la escápula, o también lo pueden encontrar en las diferentes fuentes de información como el omóplato, que van a formar tal cual la cintura escapular, y también va a estar formado este esqueleto por lo que sería el húmero o el extremo proximal de manera más específica. Primero que nada, pues vamos a comenzar con lo que sería la clavícula. La clavícula, vamos a ver que es un hueso largo, como podemos ver igual en la imagen. Si me ayudas igual a señalar en las imágenes, por favor. Es un hueso largo situado precisamente en esta parte anterior y superior del tórax. Como podemos ver, se va a hallar algo aplanada de arriba abajo, se va a acentuar más el aplanamiento en la parte externa que en la interna, y el hueso en conjunto, como podemos ver también en la imagen de la derecha, va a estar doblada, o se dice que está doblada 2 veces en forma de S, muy característica también, de tal manera que precisamente su porción interna va a ser cóncava por atrás, en tanto que la externa va a ser cóncava por delante. Se pueden considerar en ella también, vamos a irlo desglosando, lo que van a ser dos caras, superior e inferior. Vamos a tener dos bordes, uno va a ser anterior, otro posterior, y dos extremidades, una va a ser interna y otra externa. La siguiente, por favor. Precisamente vamos a empezar con lo que sería la cara superior. Nuestra cara superior, como podemos ver, igual marcada en estos cuadros para que no se nos dificulte tanto, va a ser lisa en casi toda su extensión y convexa de lo que va a ser de adelante a atrás en su parte interna y media, mientras que obviamente la externa es más o menos plana, como podemos ver. En su porción más interna va a presentar rugosidades, precisamente donde se insertan los músculos esternocleidomastoideo. Le puedes dar un clic nada más para que lo puedan ver de mejor manera en este esquema precisamente. Como les mencionaba, otra zona rugosa se encuentra en su parte externa, de este lado, sirviendo de inserción por el lado anterior a lo que es el músculo deltoides, que precisamente pues ahí está bien señalado en cuanto a los colores, y por el lado posterior pues a nuestro músculo trapecio. ¿Le puedes atrasar una, por favor, bebé? Para que se vea lo que es cara inferior. Continuando con nuestra cara inferior, esta lleva una depresión alargada en el sentido de lo que es este eje mayor del hueso, llamado también canal subclavio, que también se los coloqué ahí en un cuadrito, pues obviamente también sirve de inserción al músculo del mismo nombre, ¿no? El subclavio, y en cuya parte medias vamos a observar el agujero nutricio de la clavícula, y precisamente en la zona externa, lo que podemos ver en nuestra imagen de esta cara inferior, presenta una serie de rugosidades nuevamente donde se insertan los ligamentos trapezoide y conoideo. Le puedes dar un clic también para que vuelvan a ver la imagen, por favor. En la extremidad interna, precisamente como podemos ver, se encuentran rugosidades que dan inserción al ligamento costoclavicular. Y le puedes dar otro clic, por favor, para pasar a lo que serían los bordes. Exacto. Pues posteriormente vamos a tener lo que son nuestros bordes. Tenemos borde anterior, que se caracteriza por ser convexo y redondo en sus 2/3 internos, sirviendo también de inserción, como lo habíamos visto posteriormente, en este caso al pectoral mayor, o también se le conoce como gran pectoral, y en cambio el tercio externo va a ser un poquito más delgado y rugoso, insertándose en él lo que va a ser el deltoides. También lo podemos ver bien en nuestras imágenes. En el caso del borde posterior, que también está bien identificado en la parte de abajito, en la imagen de la izquierda también, tiene características de ser cóncavo y liso y grueso en lo que serían sus 2/3 internos, y es por el contrario pues convexo y rugoso en su tercio externo, donde se va a insertar precisamente este músculo que conocemos que es el trapecio, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y pues le puedes dar un clic, por favor, ¿ve?
Vamos a comenzar con otra estructura también ósea pues muy importante también. Como les mencionaba, la podemos encontrar en fuentes de información como omóplato o también como la escápula. Va a ser pues caracterizada por un hueso grande, plano y triangular, que va a caracterizarse precisamente, lo vamos a ir viendo también en las diferentes imágenes. Tal vez ahorita no se vean todas estas características en la imagen, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero de manera general va a tener 3 ángulos. Como podemos ver, tiene un ángulo pues lateral, uno superior y otro inferior. También se caracteriza por tener 3 bordes, que va a ser uno superior, lateral y medial. Tiene 2 superficies, también una costal y posterior, que se van a ver en las siguientes imágenes de mejor manera. Y también tiene 3 apófisis muy características, que también se los señalan en los cuadritos amarillos, que va a ser el acromion, la espina precisamente, y la apófisis coracoides. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ir... Ay, es que sí necesito señalar. A ver, déjame ver si puedo. Déjame ver si me permite compartirlos y ya, cualquier cosa. Porque sí. A ver, déjame. Ya ahí dejé de compartir pantalla para que intentes. Gracias. A ver, déjame ver si no. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, ya. Ah, ok, sí. Es que si no, como que no puedo explicar bien. A ver, ya voy a ir señalando cada uno de estos. Igual me avisan cualquier cosa. Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar pues a identificar cada una de las estructuras, en este caso del omóplato o lo que sea nuestra escápula. El ángulo lateral de la escápula precisamente va a estar delimitado por una cavidad glenoidea, que se ve mejor aquí en la vista lateral. Vamos a ver que es poco profunda y con ligera forma, pues lo pueden identificar como de coma, así precisamente, que se articula precisamente con la cabeza del húmero y forma la articulación glenohumeral. En la porción inferior a la cavidad glenoidea, que lo podemos identificar ya sea aquí o en esta otra proyección, va a haber una rugosidad con forma triangular, que lo vamos a poder identificar como el tubérculo infraglenoideo, como podemos ver aquí, donde se va a insertar la cabeza larga del músculo tríceps braquial. También todo este tipo de músculos que estoy mencionando los vamos a ver más adelante, ¿no? Es un panorama más general. Superior precisamente a la cavidad glenoidea, como les mencionaba, se encuentra otro tubérculo menos definido, que lo vamos a poder identificar como el tubérculo supraglenoideo, que es el lugar precisamente de inserción de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. En cuanto a la superficie posterior que les mencionaba de la escápula, se va a dividir mediante pues una prominente espina, que lo vamos a identificar aquí, que es conocida como la espina de la escápula, en la fosa supraespinosa. Como podemos ver, pues esta fosa supraespinosa es un poquito más pequeña, está situada en la zona superior, y por el contrario una fosa infraespinosa, que va a ser pues muchísimo mayor, lo podemos ver en la imagen, bajo esta misma espina de la escápula. Posteriormente tenemos lo que sería el acromion, que pues si lo podemos ver así, es una proyección anterolateral de la espina, que va a formar precisamente un arco sobre la articulación glenohumeral, y se va a articular mediante una pequeña carilla ovalada situada en el extremo distal con lo que va a ser nuestra clavícula. La zona situada precisamente entre el ángulo lateral de lo que sería la escápula y la unión de la espina a la superficie posterior del hueso, lo vamos a conocer como la escotadura mayor de la escápula, que precisamente también aquí lo podemos ver con esta flechita verde. Posteriormente vamos a ver que, a diferencia de la superficie pues posterior, la superficie costal de la escápula pues es prácticamente lisa. Esto lo podemos identificar porque casi toda su extensión la va a contribuir una concavidad poco profunda denominada la fosa subescapular, como podemos ver ahorita que lo estoy señalando. Y la superficie costal y los bordes pues van a actuar como lugares de inserción también musculares, y la superficie costal, junto con el músculo relacionado con ella, pues se puede mover libremente sobre la pared torácica subyacente. También vamos a tener pues un borde lateral, también lo estoy señalando, de la escápula, que suele ser o se caracteriza por ser grueso y resistente, y va a servir también para la inserción de músculos, mientras que el borde medial, como podemos ver aquí también señalado, así como la mayor parte del borde superior, pues van a ser un poquito más finos y angulosos. Precisamente el borde superior
va a estar delimitado en su extremo lateral por una apófisis coracoides, como podemos ver aquí. Esta no es otra cosa que una estructura con forma de gancho, como podemos ver muy caracterizado, que se dirige anterolateralmente y se sitúa justo inferior a lo que sea la parte lateral de nuestra clavícula. Y pues aquí podemos ver nada más las proyecciones que se ven bien de nuestras escápulas o nuestros omóplatos. Vamos a pasar a lo que sería el extremo proximal del húmero. Como les mencionaba, o como ya conocemos de manera muy rápida, el húmero pues es un hueso largo, dirigido pues oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, y se dice que pues suele estar torcido sobre su eje. En este caso pues nos vamos a enfocar en lo que sería el extremo proximal del mismo, que va a estar formado más que nada, como podemos ver, por la cabeza. Aquí de manera rápida también los vamos a ir desglosando, lo que sería nuestro cuello anatómico. También tenemos el tubérculo mayor y tenemos el tubérculo menor, también el cuello quirúrgico y la mitad superior de lo que sería el cuerpo o diáfisis del húmero. Vale, ya cambió. Pues vamos a empezar con lo que sería la cabeza y el cuello anatómico. También se lo resumí súper bien aquí en este cuadro. De manera rápida vamos a ver que la cabeza, como podemos ver, tiene una forma semiesférica y se va a ir proyectando en sentido medial y algo superior para articularse precisamente con la cavidad glenoidea de lo que va a ser la escápula, que es mucho menor en comparación al tamaño que tiene pues nuestra cabeza humeral. En el caso del cuello anatómico va a ser pues muy corto y está formado por un pequeño pues estrechamiento situado inmediatamente distal a lo que sería esta cabeza. Se ubica entre precisamente la cabeza y los tubérculos mayor y menor en la zona lateral y entre lo que sería la cabeza y la diáfisis en la zona pues más medial. Posteriormente vamos a pasar a lo que serían los tubérculos mayor y menor. Estas las podemos definir como estructuras prominentes situadas en el extremo proximal del húmero. Aquí la podemos ver, tubérculo mayor, el tubérculo menor, y precisamente sirven como lugares de inserción para los 4 músculos del manguito de los rotadores, que también ya estaremos viendo más adelante, de la articulación glenohumeral. Primero que nada, pues tenemos el tubérculo mayor. Este está situado en la zona lateral. Sus caras superior y posterior van a estar delimitadas por lo que serían 3 carillas. En este caso, son grandes estas carillas y sirven para la inserción nuevamente de tendones musculares. En el caso de la carilla superior, nos va a servir de inserción al músculo supraespinoso. En el caso de la carilla media, nos va a servir de inserción para el músculo infraespinoso. Y en el caso de la carilla inferior, nos va a servir para inserción del músculo redondo menor. Y como les mencionaba, el tubérculo menor, lo podemos ver en la imagen, va a estar situado en la zona anterior y en su superficie pues tiene una gran marca lisa para la inserción del músculo subescapular. También va a contar con un profundo surco intertubercular, como lo podemos ver en la imagen, que precisamente pues sirve para separar los tubérculos mayor y menor y se va a continuar inferiormente por la zona mayor y menor, proximal de lo que sería la diáfisis del húmero. Se va a ir continuando pues este surco y precisamente va a ser importante porque más adelante vamos a ver en otras imágenes más explícitas que justamente el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial pues va a ir pasando por este surco intertubercular. Posteriormente vamos a ver que existen pues unas rugosidades que marcan el sitio precisamente también de determinados músculos. Los podemos identificar como labio lateral, labio medial y también el suelo del surco intertubercular. Como les mencionaba, en el caso del labio lateral, aquí están marcados, a nivel de lo que sea la cresta del tubérculo mayor, se va a insertar el pectoral mayor. En el labio medial vamos a poder ver el redondo mayor, la inserción del músculo redondo mayor, y a nivel de lo que sea el suelo del surco intertubercular se va a estar insertando el dorsal ancho. Y pues también va a nivel de lo que sería la cresta del tubérculo mayor, en este caso aquí donde le estoy señalando, se continúa en dirección inferior con lo que sería la tuberosidad deltoidea, que precisamente pues va a tener una forma de V, se ve perfectamente aquí o aquí en esta otra imagen,
situada en la superficie lateral del húmero, que también, pues como su nombre lo dice, va a servir de inserción para el músculo deltoides. Y en el caso de la superficie medial del hueso, también hay una delgada rugosidad vertical, igual muy similar para la inserción del músculo coracobraquial. Y finalmente, pues tenemos lo que es el cuello quirúrgico. Realmente se mencionaba que como el cuello quirúrgico es más frágil que las regiones más proximales del hueso, pues es uno de los sitios por donde el húmero pues suele fracturarse. No sé si han visto ese tipo de imágenes en la que se ve precisamente pues esta ruptura, esta pérdida de la continuidad. Y pues una de las características más significativas precisamente del extremo proximal del húmero es este llamado cuello quirúrgico. Esta región se va a orientar en el plano horizontal entre lo que es la parte proximal más ancha del húmero, donde se encuentran todas las estructuras que ya les mencioné, la cabeza, el cuello anatómico, los tubérculos, tanto mayor como menor, así como la diáfisis, que es más estrecha. También aquí una de las características importantes voy a mencionar es que precisamente el nervio axial y lo que sería la arteria circunfleja humeral posterior, pues llegan a la región deltoidea desde lo que sería la axila, y lo hacen por la zona inmediatamente posterior del cuello quirúrgico, que también lo podemos identificar. Obviamente esto va en relación a lo primero que les mencioné, el nervio axilar y esta arteria circunfleja relacionados con esta región pues pueden también lesionarse cuando se fracturan pues estas zonas o a nivel de esta zona. Posteriormente vamos a pasar a lo que serían las articulaciones. Igual se los puse pues muy sintetizado para que sea más fácil comprenderlo en estos cuadritos. Vamos a empezar con lo que sería la articulación esternoclavicular. También se caracteriza por ser una articulación sinovial y en silla de montar, obviamente por su estructura pues anatómica, como lo podemos ver perfectamente. Más adelante les estaré hablando igual de lo que serían las membranas sinoviales, pero para que entremos en contexto, vamos a ver que en cada una de estas articulaciones tenemos lo que sería su establecimiento en relación también a movimientos y algunas características importantes que vamos a ver. En el caso de la articulación esternoclavicular, vamos a ver pues que se establece entre lo que sería el extremo proximal de nuestra clavícula y la escotadura clavicular, precisamente del manubrio del esternón, junto con una pequeña parte de lo que va a ser el primer cartílago costal. También vamos a ver que es una articulación, ya les mencionaba, sinovial, y esta precisamente permite el movimiento de la clavícula, sobre todo en los planos que va a ser antero-posterior, también vertical, aunque también se puede producir cierto grado de lo que sería la rotación. Como les mencionaba, unas características muy importantes a recordar en cuanto a esta articulación es que tiene una cavidad articular que se encuentra separada por completo en dos compartimentos por un disco articular, que precisamente se los marqué aquí en amarillo. Y precisamente también va a estar rodeada por una cápsula articular que se encuentra reforzada por 4 ligamentos, también van a ser muy importantes. En primera instancia, pues tenemos el ligamento esternoclavicular, ambos anterior y posterior, que se van a situar, tal cual su nombre lo dice, anterior y posterior a la articulación, pues respectivamente, como podemos ver aquí, el anterior, aquí no se alcanza a ver el posterior, pero pues, les mencionaba, va en relación a, y un ligamento interclavicular también que va a unir los extremos de las clavículas entre sí, como lo podemos ver aquí, y la cara superior de lo que sería el manubrio del esternón. Y finalmente pues tenemos al ligamento costoclavicular, que también lo pueden ver perfectamente aquí, y se sitúa lateral a la articulación y va a unir lo que es el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal. Vamos a continuar con lo que sería la articulación acromioclavicular. Esta nuevamente es una pequeña articulación sinovial que se encuentra entre lo que sería pues una pequeña carilla ovalada situada en lo que es la superficie medial del acromio, que igual ya lo habíamos visto, y una carilla similar ubicada en el extremo acromial de lo que es nuestra clavícula. Esta articulación en cuanto a los movimientos permite realizar los planos igual antero, posterior y vertical, y cierto grado también de rotación axial. Igual otras características importantes como la anterior, la articulación acromioclavicular va a estar rodeada por una cápsula articular y reforzada también por unos ligamentos. Primero que nada, pues vamos a ver el ligamento acromioclavicular, que es superior a la articulación, como podemos ver aquí en la imagen, y que une pues las zonas adyacentes de lo que es la clavícula con el esternón.
del acromion, perdón, el esternón. Y posteriormente también tenemos el ligamento coroclavicular, que es muchísimo mayor, como lo podemos ver en la imagen, que no está directamente relacionado con la articulación, pero sí constituye lo que sería un destacado y resistente ligamento, pues que va a ser accesorio porque va a proporcionar la mayor cantidad de soporte del peso de la extremidad superior precisamente en el nivel de la clavícula, y pues va a mantener la posición de dicho hueso respecto a lo que sería pues el acromion. Este ligamento, como les mencionaba, se va a extender entre la apófisis coracoides, también esta protuberancia que ya les había mencionado en forma como de gancho, de lo que es la escápula y la superficie inferior del extremo acromial de nuestra clavícula, y va a estar compuesto a su vez por un ligamento trapezoide, que lo podemos ver aquí, situado anterior y que se va a unir a la línea que es trapezoidea de la clavícula, y un ligamento conoide también colocado en morado, que está situado en una posición más posterior y se va a unir al tubérculo conoideo de nuestra clavícula. Posteriormente vamos a tener lo que es la articulación glenohumeral. Aquí también está un poquito más complejo, tiene un poquito más de características, pero igual las vamos a ir desglosando poco a poco. También esta la podemos identificar como una articulación sinovial en hueco y bola. También va a ir en relación al establecimiento que tiene entre la cabeza del húmero y obviamente la cavidad glenoidea de la escápula. Aquí no se alcanza a ver, pero pues es la estructura en color azul que les había mencionado, muy importante. También en cuanto a los movimientos, aquí es importante mencionar que es multiaxial y dispone de un amplio rango de movimientos que precisamente se van a conseguir a costa de la estabilidad de los huesos. En su lugar, precisamente como les puse aquí, la estabilidad articular se debe pues más que nada al manguito de los rotadores que vamos a ver más adelante, la cabeza larga del músculo bíceps braquial y las apófisis óseas y los ligamentos pues extracapsulares que van a estar relacionados a estas estructuras. Los movimientos de esta articulación, más que nada, pues les mencionaba, es un rango de movimiento amplio. Se va a poder llevar a cabo lo que es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación medial y la rotación lateral también. Las superficies articulares también van a ser muy importantes. Van a ser, por un lado, la gran cabeza esférica del húmero que ya les mencionaba, y por otro, pues una pequeña cavidad glenoidea de nuestras escápulas. Pero aquí lo importante es que ambas superficies van a estar cubiertas por cartílago hialino. Primero que nada, pues vamos a empezar a lo mejor por identificar lo que serían ciertas características de nuestra cavidad glenoidea. Esta vamos a ver que aumenta su profundidad y su superficie periférica gracias a un collar fibrocartilaginoso que también le podemos llamar rodete o labrum glenoideo, que se va a unir precisamente a su borde. Por la zona superior, como podemos ver, este rodete se va a continuar con el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, que se une al mismo modo del tubérculo supraglenoideo, y va a pasar por la cavidad articular superior de la cabeza del húmero. Esto es lo que les mencionaba al principio. Por aquí pasa pues uno de los tendones de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, en la que podemos ver el surco también. ¿Qué tiene para sí mismo? Posteriormente tenemos lo que es nuestra membrana sinovial. Nuestra membrana sinovial, vamos a ver que se une a los bordes de las superficies articulares y va a recubrir la membrana fibrosa de la cápsula, como podemos ver aquí igual en nuestras imágenes, muy bien ejemplificada. Esta membrana sinovial suele ser un poquito más laxa en la zona inferior, y precisamente la zona pues redundante de la membrana sinovial y la membrana fibrosa asociadas se van a adaptar a los movimientos de abducción que se realicen con el brazo. En el caso de la membrana sinovial, vamos a ver que sobresale por unas aberturas de la membrana fibrosa para formar bolsas sinoviales que están pues caracterizadas en color verde para que no nos perdamos. Precisamente estas se van a disponer entre lo que sean los tendones de los músculos circundantes o los que están alrededor y la membrana fibrosa. Las más constantes de estas bolsas que se hace mención es la bolsa subtendinosa del músculo subescapular, que precisamente se sitúa entre lo que sea el músculo subescapular y la membrana fibrosa. La membrana sinovial también vamos a ver que pues tiene sus características, ¿no? Todo tiene un porqué, y precisamente todas estas estructuras sinoviales pues ayudan a disminuir precisamente esta fricción que se da entre tendones y la cápsula articular y el hueso adyacente.
Además, obviamente, estas bolsas que les hacía mención se van a comunicar con la cavidad articular mediante aberturas de la membrana fibrosa. También existen otras bolsas que están asociadas con la articulación, pero no se conectan con ella. Aquí tenemos algunos ejemplos que mencionaba. Hay una entre el acromion o el músculo deltoides y el músculo supraespinoso también, que es conocida como la bolsa subacromial o subdeltoidea. Entre el acromion y la piel se encuentran otros, entre la apófisis coracoides y la cápsula articular, y en relación también con lo que serían los tendones de los músculos que rodean nuestras articulaciones, específicamente igual a nivel de lo que se llama músculos coracobraquial, el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps braquial y el dorsal ancho, que también ya se los estaré explicando un poquito más adelante. Posteriormente tenemos lo que sería nuestra membrana fibrosa, como nos colocan aquí. Se une más que nada al borde de la cavidad glenoidea, como lo podemos ver también en nuestra imagen, por fuera de la inserción del rodete glenoideo y la cabeza larga del músculo bíceps y al cuello anatómico de nuestro húmero. En el húmero, precisamente la inserción medial se produce en una zona inferior al cuello y se va a extender por lo que sería pues, toda la diáfisis. Y en esta región la membrana fibrosa también es un poquito más laxa o está plegada cuando el brazo pues, se va a encontrar en posición anatómica. Vamos a ver que también cuenta con unas aberturas. Estas aberturas de la membrana fibrosa pues van a aportar la continuidad de la cavidad articular con las bolsas que se sitúan entre lo que sería nuestra cápsula articular y los músculos que se encuentran igual alrededor o circundantes y los situados alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en el surco intertubercular que les mencionaba. También vamos a ver, muy importante, que esta membrana fibrosa de la cápsula articular se va a encontrar engrosada en unas zonas específicas, en este caso en la zona anterosuperior, en 3 localizaciones, precisamente para llevar a cabo la formación de los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. En el caso de la zona superior, entre lo que es la raíz de la apófisis coracoides y el tubérculo mayor de nuestro húmero, se encuentra el ligamento coracohumeral. Y finalmente, entre lo que serían los tubérculos mayor y menor del húmero, se va a encontrar nuestro ligamento transverso del húmero, como su nombre lo dice, y este ligamento pues va a tener como objetivo mantener el tendón de la cabeza larga del músculo del bíceps braquial en este surco intertubercular que ya les mencionaba desde un principio. Posteriormente es importante aquí mencionar a qué se debe la estabilidad de la articulación precisamente glenohumeral. Esta se consigue gracias a los tendones de los músculos circundantes y al arco óseo que se forma en la zona superior pues, de nuestra apófisis coracoides y el acromion y los ligamentos coracoacromiales. En el caso que veíamos de los tendones del músculo del manguito de los rotadores, igual más adelante, músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, se van a entremezclar con lo que será la cápsula articular y van a formar un collar músculo-tendinoso que va a estar rodeando las caras posterior y superior y anterior de la articulación glenohumeral. Y precisamente vamos a ver que este manguito de músculos pues, va a estabilizar y mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula sin comprometer precisamente pues, la flexibilidad del brazo en sus amplitudes de movimiento. No lo mantiene rígido, pero sí le da pues, cierta estabilidad. Y en cuanto al tendón de la cabeza larga del músculo bíceps, si se dieron cuenta, pues ya hace muchísima mención de este. Pasa por la zona superior a través de la articulación glenohumeral y se limita el movimiento ascendente de lo que será nuestra cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. Y precisamente en cuanto a esta articulación, vamos a ver que la irrigación vascular, igual de la articulación glenohumeral, proviene sobre todo lo que serían de nuestras ramas de las arterias circunflejas, que va a ser la humeral anterior y posterior, como lo podemos ver aquí, anterior, posterior, y también de la arteria supraescapular. En el caso de la articulación glenohumeral también va a estar inervada por ramos del fascículo posterior de nuestro plexo braquial y por los nervios supraescapular, lo que será el axilar y el pectoral lateral. Y también tenemos otra articulación, igual como ya mencionaba el doctor, tal cual en las fuentes de información no se caracteriza como una articulación verdadera. Muchas de estas la catalogan como una articulación falsa o pseudoarticulación. En este caso, la articulación escapulotorácica va a estar formada pues, entre la escápula y lo que sería nuestro tórax,
permite movimientos también de lo que es de elevación, el descenso, el campaneo externo, también el campaneo interno, lo que sería la abducción y la aducción. En cuanto a las características de esta articulación, vamos a ver que está compuesta por los músculos serrato anterior, el subescapular, deslizándose o generándose por un deslizamiento uno sobre el otro durante pues precisamente este deslizamiento lateral, traslación vertical y de rotación perpendiculares al plano sobre el eje en el que pues está llevando a cabo el movimiento. Y posteriormente pues vamos a pasar a los músculos. Ya todo lo podemos ir uniendo poco a poco. Primero que nada, pues sí es importante ver los principales, ¿no? Lo que nos había dejado el doctor, lo que son los músculos del manguito de los rotadores, pero pues todo lo podemos ir pues haciendo uno, ¿no? Vamos a ver primero que nada los músculos del hombro. Primero que nada tenemos el trapecio, su origen es en la línea nucal superior, como lo podemos ver, en la protuberancia también occipital externa, en el borde medial del ligamento nucal, en la apófisis espinosa de lo que confiere S7 a T12 y los ligamentos supraespinosos relacionados. En cuanto a su inserción, también podemos ver que se lleva a cabo en el borde superior de la cresta de la espina de lo que sería nuestra escápula, nuestro acromio en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula. En cuanto a la inervación, va a contar con dos. Una es motora, otra es sensitiva. En el caso de la motora vamos a ver que forma parte de la parte espinal del nervio accesorio, lo que conocemos como el nervio craneal, el 11, la sensitiva en relación a la propiocepción va a estar a cargo de los ramos anteriores de C3 y C4 y sus funciones pues como lo podemos ver es el elevador de la escápula, también ayuda a realizar lo que es la rotación de la escápula durante la abducción del húmero en el plano horizontal. Las fibras medias ayudan a retraer la escápula y las inferiores deprimen precisamente pues la escápula. Después tenemos lo que sería nuestro músculo deltoides. Ese también su origen va a ser en el borde inferior de nuestra cresta de la espina de la escápula, en el borde lateral del acromio, en el borde anterior del tercio lateral de la clavícula. La inserción se da más que nada en la tuberosidad deltoidea de nuestro hueso o el húmero, y la inervación está a cargo del nervio axilar, específicamente pues los ramos correspondientes a C5. La función principal, como podemos ver también, es abductor del brazo. Esto quiere decir que abduce el brazo superado los primeros 15 grados, abducidos precisamente por el músculo supraespinoso, y las fibras claviculares colaboran en lo que sería la flexión del brazo. Las fibras posteriores ayudan a precisamente realizar la extensión de nuestro brazo. También tenemos al elevador de lo que es nuestra escápula. Esta tiene su origen en lo que serían las apófisis transversas de las vértebras C1 y C2 y tubérculos posteriores de las apófisis transversas también de nuestras vértebras C3 y C4. También su inserción está a cargo de lo que será la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde lo que es nuestro ángulo superior hasta la raíz de la espina también de nuestras escápulas. La inervación está dada por los ramos directos de los ramos anteriores de los nervios espinales C3 y C4 y ramos del nervio dorsal de la escápula. También en cuanto a su función, pues ayuda a elevar nuestra escápula, como lo podemos ver en nuestra imagen. También tenemos lo que sería el músculo romboides menor. También el origen es en la zona inferior del ligamento nucal y nuestras apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1. La inserción es en la superficie posterior del borde medial de la escápula, en la raíz de las espinas de la escápula, que ya también les mencionaba en un principio. La inervación está dada por el nervio dorsal de la escápula en relación a los ramos C4 y C5, y la función pues es elevar y retraer también la escápula. En cuanto al romboides mayor, vamos a ver que su origen está dado en las apófisis espinosas de las vértebras T2 a T5 y segmentos intermedios del ligamento supraespinoso. La inserción está dada en la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde lo que sería la raíz de la esquina de la escápula hasta el ángulo inferior, y la inervación está dada por el nervio dorsal de la escápula. Y también en su función pues eleva y retrae la escápula, como lo podemos ver aquí en la imagen. Posteriormente tenemos los músculos de la pared anterior de la axila. También podemos contar con el pectoral mayor.
En cuanto a su origen, se da la porción clavicular en la superficie anterior de la mitad medial de la clavícula, la porción esternocostal en la superficie anterior del esternón, los primeros 7 cartílagos costales, el extremo external de la sexta costilla y la aponeurosis del oblicuo externo. En cuanto a la inserción, está en la cresta del tubérculo mayor del surco intertubercular del húmero, también ya les mencionaba, y la inervación, como podemos ver aquí. La inervación está en los nervios pectorales medial y lateral en la porción clavicular y también su porción esternocostal. Y en relación a los ramos C6, C7, C8 y T1, pero más que nada por parte de C7. Y la función también está dada por la flexión, abducción y rotación medial del brazo en lo que sería la articulación glenohumeral, la porción clavicular, la flexión del brazo extendido y la porción esternocostal, la extensión del brazo pues flexionado. Y vamos a ver también lo que sería el músculo subclavio. Este también tiene su origen en la primera costilla de la unión entre la costilla y el cartílago costal. Vamos a ver que la inserción es en el surco en la superficie inferior del tercio medial de nuestra clavícula. La inervación está por el nervio subclavio, también como su nombre lo dice, C5, C6, la función pues tira del hombro en sentido inferior, tira de la clavícula en sentido medial para estabilizar precisamente la articulación esternoclavicular. También tenemos al pectoral menor, su origen va a ser en las superficies anteriores y bordes superiores de las costillas 3 a 5, la fascia profunda que cubre los espacios intercostales relacionados, como podemos ver también en nuestra imagen. La inserción es a nivel de los apófisis coracoides de nuestra escápula en el borde medial y la cara superior. La inervación está dada precisamente también por nuestro nervio pectoral medial, específicamente los ramos de C7 y C8, y la función pues tira del hombro en sentido inferior y desplaza, como podemos ver, la escápula hacia adelante. También tenemos músculos de la pared medial de la axila, en este caso tenemos al serrato anterior. Igual su origen es en las superficies laterales de las primeras 8 y 9 costillas y la fascia profunda que cubre los espacios intercostales relacionados. La inserción es a nivel de la superficie costal del borde medial de nuestras escápulas y la inervación está por el nervio torácico largo. La función pues lleva hacia adelante lo que sería nuestra escápula y la rota y mantiene el borde medial y el ángulo inferior de la escápula enfrentados a la pared torácica. Y tenemos también músculos de la pared posterior y lateral de la axila. También tenemos a nuestro músculo pues redondo mayor. El origen es la zona oval alargada de la superficie posterior del ángulo inferior de nuestra escápula. Como podemos ver aquí, la inserción también es a nivel de la cresta medial del tubérculo menor del surco intertubercular en superficie anterior del húmero. La inervación está por el nervio subescapular inferior y la función pues es la rotación medial y extensión del brazo en la articulación glenohumeral. Tenemos el dorsal ancho también, que su origen igual aquí por las apófisis espinosas de las 6 vértebras torácicas inferiores. Como podemos ver, pues es un músculo bastante grande, y ligamentos interespinosos relacionados a través de lo que sería la fascia toracolumbar, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, los ligamentos interespinosos relacionados y lo que serían las crestas ilíacas, y la tercera y cuarta costillas inferiores. La inserción es a nivel del suelo del surco intertubercular también, y la inervación es en el nervio toracodorsal. Las funciones principales va a ser la abducción, la rotación medial y extensión de nuestro brazo en la articulación glenohumeral, y también tenemos lo que sería nuestra cabeza larga del tríceps braquial, precisamente lo podemos ver en nuestra imagen. El origen está dado por los tubérculos infraglenoideo de la escápula. También la inserción es a nivel del tendón común de la inserción con las cabezas medial y lateral del cúbito, y la inervación está dada por el nervio radial. La función pues es la extensión de nuestro antebrazo en la articulación del codo. Va a ser también abductor accesorio y extensor del brazo en la articulación glenohumeral. Como les mencionaba, va muy de la mano, muy relacionada a nuestra articulación glenohumeral. Pues por eso es muy importante. Y igual músculos que tienen porciones que pasan por la axila van a ser importantes. Tenemos el bíceps braquial, que se estuvo mencionando muchísimo a lo largo de la exposición. El origen va a ser la cabeza larga, pues a nivel de lo que es el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y la cabeza corta en el vértice de la apófisis coracoides. También la inserción va a ser a nivel de la tuberosidad del radio,
y la inervación está dada por el nervio musculocutáneo. Las funciones: potente flexor de lo que sería el antebrazo en la articulación del codo y supinador del antebrazo, así como flexor accesorio del brazo en la articulación glenohumeral. Y también tenemos al coracobraquial, que su origen está en un vértice de la apófisis coracoides. La inserción es en la rugosidad lineal en la cara media de la mitad del cuerpo del húmero. La inervación va a estar dada por el nervio musculocutáneo, igual en sus ramos es 5, 6, 6 y 7. Y la función es flexor del brazo en la articulación glenohumeral o abductor también de nuestro brazo. Y precisamente como mencionaba, pues ya los principales, vamos a ver lo que sería, bueno, aquí pueden ver el movimiento, ¿no?, que hacen nuestros músculos, precisamente, para que les quede un poquito más claro la función. Y aquí está el del coracobraquial también. Y ya para finalizar tenemos el manguito de los rotadores. Está constituido, como les mencionaba, por 4 músculos. El primero va a ser el músculo supraespinoso. El origen es en los 2/3 mediales de la fosa supraespinosa, de lo que va a ser nuestra escápula, y la fascia profunda que cubre el músculo. La inserción es a nivel de lo que es la carilla superior del tubérculo mayor de nuestro húmero, y la inervación va a ser dada o va a estar dada por el nervio supraescapular. La función va a ser de iniciar la abducción del brazo hasta los 15 grados en la articulación nuevamente glenohumeral, como podemos ver así, suele funcionar. Y en el caso del músculo infraespinoso, su origen está dado en los 2/3 mediales de la fosa infraespinosa de nuestra escápula nuevamente, y la fascia profunda que cubre el músculo. La inserción está dada en la carilla media de la superficie posterior del tubérculo mayor, lo que es nuevamente nuestro húmero, y la inervación está dada por el nervio supraescapular también. Y la función pues es de rotación lateral del brazo en la articulación glenohumeral, como podemos ver igual aquí en nuestra imagen. Y para finalizar, pues tenemos nuestros 2 últimos músculos que conforman este manguito de los rotadores. Tenemos al redondo menor. Su origen está en los 2/3 superiores de una zona ósea aplanada en la superficie posterior de lo que es nuestra escápula, inmediatamente pues adyacente al borde lateral de la misma. La inserción está dada en la carilla inferior de la superficie posterior del tubérculo mayor de lo que es nuestro húmero, y la inervación está dada por el nervio axilar, específicamente en los ramos C5. La función es la rotación lateral del brazo en la articulación glenohumeral. Y para finalizar, pues tenemos el músculo subescapular, como podemos ver en nuestra imagen. El origen es 2/3 mediales de la fosa subescapular. La inserción está dada a nivel del tubérculo menor de lo que sería nuestro húmero, y la inervación en los nervios está dada por los nervios subescapulares superior e inferior, específicamente lo que sería C6. Y la función es la rotación nuevamente medial del brazo en la articulación glenohumeral. Y pues sería todo, doctor. No sé si guste agregar algo. Muy bien, Daniela, una exposición bastante completa sobre la anatomía del hombro, pero vamos a resaltar algunos puntos importantes. Para empezar, nuevamente, Leslie, ¿cuántas articulaciones tiene el hombro? 5, doctor. Dije Leslie. Tenemos 5. No escuché, doctor, perdón, ¿verdad? Bueno. Es la esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y la escapulotorácica y la subdeltoideo. También yo encontré que se llamaba subacrómica. Subacrómica. ¿Está correcto, Daniela? Pues está correcto en lo que sería la articulación acromioclavicular, la glenohumeral y la esternoclavicular, igual como la escapulotorácica, pero usted había mencionado que había una llamada coracoclavicular. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuál es a la que hace referencia Leslie? La subdeltoidea. Ajá. ¿Tú encontraste la articulación subdeltoidea? Es que yo encontré, de la que mencionó usted, encontré que era más como una deformación. ¿Deformación?
O sea, quiere decir que es anormal, ¿o cómo? Pues donde yo encontré sí decía que era normal, y de la subdeltoidea como tal no decía que era, o sea, no era como tal una, ¿cómo se llama? Una articulación, sino era nada más, o sea, recibió ese nombre porque era la unión funcional de la cabeza del húmero, que era tapizada por el músculo supraespinoso, o sea, no era como tal una articulación, sino, o sea, a ese espacio funcional, así le llamaban como articulación subdeltoidea. Bueno, es que acabas de decir algo muy importante. No es una articulación. Es una articulación funcional. ¿Por qué no es una articulación? Bueno, pues porque no hay un cuerpo articular como tal. La pregunta vamos a hacerla al revés. ¿Qué es una articulación? Pues zonas de unión de los huesos, precisamente. Con hueso. La unión de los huesos. ¿Qué parte de los huesos? ¿Qué parte de los huesos hacen una articulación? ¿Está buena? ¿Está buena la pregunta? Nos agarra de bajada, doctor. Sí. Pues es que es al revés, ¿no? O sea, y queremos decir por qué no es, pero entonces podemos explicar qué es una articulación. A ver, Adrián, ¿qué es una articulación? Son áreas donde se unen dos o más huesos. Ok, muy bien. Es la unión de dos extremos óseos, ¿no? De dos huesitos diferentes, donde se unen y pueden o no pueden moverse. ¿Sí? Entonces, hablando de la subescapular, desde ese punto de vista, Leslie, ¿por qué tú me puedes decir que si es o no es una articulación en la subescapular? Pues porque, como le mencionaba, mencionan que es la unión del hueso, pero con el músculo, o sea, que está tapizado por el músculo supraespinoso. No. Pero la articulación es la unión de dos huesos. Por eso, o sea, le menciono, no puede ser, porque ahí mencionan que es una, o sea, como la unión entre el hueso y el músculo. O sea, entonces esa no es una articulación. ¿Verdad que no? No. Vamos a regresarnos a la imagen, Daniela, donde vemos al supraespinoso. Ay. Permítame, doctor. Toma SP3. Sí. Ya te pasas. Un adelantito. Sí. Es que ahí luego se traba así. Sí, cuando nosotros vemos una radiografía de un hombro, podemos ver que la cabeza humeral está debajo del acromion. Entonces, cuando vemos una imagen radiográfica, nos hace suponer que existe una articulación subacromial o subdeltoidea, porque desde el punto de vista radiográfico parece que se relacionan, ¿verdad? Entonces, en esta imagen pequeñita donde Daniel nos muestra el supraespinoso, podemos observar cómo entre el acromion y la cabeza humeral hay algo. ¿Sí? Precisamente ese tendón. Entonces, este tendón separa esos huesos, por eso no es una articulación, porque no están unidos, están separados. Aparte del supraespinoso, hay otra estructura que está arriba del supraespinoso y abajo del acromion. No sé si me puedan recordar qué hay allí. Arriba del supraespinoso y abajo de la cabeza humeral. ¿Ese ligamento acromio? No, no es un ligamento. ¿Es la bursa? Es la bursa, exactamente. La bursa subacromial. Entonces, hay dos estructuras que separan la cabeza humeral del acromion. Por eso, Leslie, no es una articulación. Entonces, no forma parte de las 5 articulaciones del hombro. Y fíjate que es muy importante aclarar ese punto porque mucha gente se va con esa idea. Y lo expresa tanto que cuando ve una radiografía creen que están articulados, porque en la radiografía no se ven los músculos, no se ven los tendones y no se ven las bursas. Entonces
Se antoja creer que es una articulación subdeltoidea o subacromial, pero no es así porque ya estamos haciendo la revisión anatómica y estamos demostrando que hay estructuras que separan estos huesitos, por eso no lo son. Entonces, le había comentado a Dani que entonces hay otra articulación. ¿Cuál dijimos, Daniela? Era ay, me olvidó ahorita. Era la coracoclavicular. Así es, la coracoclavicular. ¿Por qué se considera que es una articulación? Pues porque hay unos ligamentos que unen la clavícula con la apófisis coracoides. ¿Cuáles son esos ligamentos, Daniela? Los mencionaste muy bien. A ver, doctor, ¿me puede repetir la pregunta otra vez, por favor? ¿Cómo se llaman esos ligamentos que unen la clavícula con la apófisis coracoidea? Pues tenemos nuestro ligamento coracoclavicular también. Ajá, también. Y uno se llama trapezoide, ligamento trapezoide. Y el otro se llama conoide. Sí, cierto. Entonces, estos ligamentos unen estos dos huesitos, por eso se considera que son una articulación, pero son una articulación falsa. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras articulaciones, no tienen músculos directos, no tienen cápsula, no tienen synovia, ¿sí? Entonces, es falsa. No es una articulación, pero parece articulación. Por eso han sido denominadas articulaciones falsas, ¿sí? Lo mismo que la escápula torácica, es otra articulación falsa. No es real, lo mismo, no posee una cápsula, no tiene músculos directos, los tiene indirectos, y su movimiento se hace porque se mueve otra articulación, no tiene un movimiento directo. Entonces, ¿son importantes estas articulaciones falsas? Pues sí, porque acompañan a las verdaderas para facilitar que el hombro tenga toda esa capacidad de movimiento que posee. El hombro, como bien mencionó Daniela, es la articulación que tiene mayor movimiento en el cuerpo. Ninguna otra se mueve tanto. Tiene todos los ejes de movimiento y todas las direcciones, de tal forma que le tenemos que llamar la articulación loca, porque se mueve para todos lados. Ninguna otra se mueve tanto y se debe a sus 5 articulaciones. Entonces es muy importante recordar este detalle anatómico cuando vemos la radiografía. Otra pregunta muy picuda, Leslie, que me gustaría que me contestes, es que creo que estudiaste mucho. Vuélveme a explicar qué es el manguito rotador. Pues lo mencionaban como un grupo de músculos que estaban en la articulación del hombro para darle movilidad y estabilidad. No. Daniel, dime qué es el manguito rotador. Pues mencionaban que el término manguito significaba envoltura, porque era apropiado para describir precisamente pues a los tendones que lo conformaban, ya que envuelven pues, a humeral para estabilizar y darle movimiento, y pues ahí se incluye lo que serían nuestros músculos. Ok, pero ¿qué es el manguito? Es una unidad anatómica y funcional compuesta por músculos. No. Ese es el primer error que cometemos cuando revisamos un paciente. Tendón. Es un conjunto de tendones. Es manguito porque es como un ramillete. Están unidos, pegaditos unos con otros. Pero son tendones, se originan de músculos, como todos los tendones. Pero casi todos los músculos, no todos, ¿verdad? Pero muchos se convierten en tendón antes de llegar al hueso. ¿Sí? Entonces, el manguito de los rotadores es un tendón conjunto o un ramillete de tendones. Pero debemos recordar eso, es tendón, no hueso. ¿Por qué es importante? Porque los tendones son muy diferentes que los huesos, que los músculos, perdón. En primer lugar, su irrigación sanguínea. Los músculos son ricos en irrigación sanguínea. Por eso cuando un músculo se desgarra, cicatriza pronto y bastante bien. Pero los tendones no son ricos en sangre. ¿Sí? Entonces no cicatrizan tan rápido.
tienen capacidades elásticas distintas. Los músculos pueden alargarse un poco más que los tendones, más bien los tendones son un poquito rígidos, pero esa ligera rigidez les confiere su resistencia, son más resistentes los tendones, ¿sí? Pero al mismo tiempo tienen menor capacidad de cicatrización y de respuesta a los medicamentos, porque a los tendones casi no les llega sangre. Entonces debemos de recordar ese detallito. ¿Por qué? Porque cuando consideramos que el manguito rotador son músculos, pues los queremos tratar como músculos y hay que tratarlos como tendones. Y los tendones se manejan muy parecido como se manejan los ligamentos. Por eso es importante recordar que el manguito rotador es un tendón conjunto. Tenemos cuatro componentes del manguito rotador, originarios de 4 músculos, que todos tienen particulares muy similares. Entre ellas, todos se originan de la escápula y todos se van a insertar en una región muy cercana en la cabeza humeral. Entonces, en la escápula tenemos tendones, o más bien músculos, que tienen un origen posterior. ¿Cuáles son? Posterior a la escápula, en la cara posterior. Adrián, ¿cuáles son esos que son posteriores? Son el supraespinoso, el Bien. infraespinoso y Bien. El redondo menor. Exactamente. Tenemos 3 posteriores y tenemos un anterior. ¿Cuál es el anterior? El anterior es el subescapular. Muy bien. Entonces, esas propiedades que tienen estos músculos anterior y posterior a la escápula son precisamente las características anatómicas que hacen que el manguito sea rotador, porque tiene la capacidad de rotar el húmero hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Por eso son rotadores. Como son 3 los que jalan hacia afuera, tienen mayor potencia hacia atrás y menor hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante ya entenderán otros músculos como los pectorales, el redondo, el mayor, que nos van a ayudar hacia adelante, pero hacia atrás es el manguito el que trabaja. Entonces debemos recordar eso porque a veces cuando hablamos de las lesiones del manguito, uno de los mecanismos de lesión muy frecuente es cuando jalan hacia atrás o cuando levantan algo, porque es aductor porque levanta el brazo. Y hablando de aducción, el manguito rotador, ¿cuántos grados de abducción me da? No sé si estoy mal, pero había leído que eran 15, los primeros 15. Empieza a los 15 y termina ¿en dónde? El manguito rotador tiene la capacidad de levantar el bracito, hacer abducción. Uh-huh. Por eso podemos levantar nuestro bracito hasta arriba y pegarlo en la oreja. Entonces sería hasta... Pero como bien dices, Leslie, empieza más o menos a los 15 grados. ¿Y dónde termina su trabajo? Terminará a los 180 grados. 180 grados. Uh-huh. Pues sí dice que lo podemos estirar así. Todo. Ajá, sí, está bien. Segundo movimiento, sí. ¿Estás de acuerdo, Daniela? Pero no, ese dato no lo tengo exactamente. Sí, es a los 180 Detallito grados, anatómico. ¿no? ¿Qué pasó, Adrián? ¿Es a los 180 grados? Hasta los 180 grados. ¿Qué dices, Daniela? Pues sí, doctor, 180. Pues fíjate que lo dijiste, durante tu exposición. Sí, entonces, pues... bueno. No es cierto, no, el manguito rotador no nos lleva hasta 180, ¿sí? Nos lleva desde los 15 grados hasta los 80, máximo 90, ¿sí? De en adelante, ¿quién trabaja? Pues hay otros músculos. Tenemos al deltoides, tenemos al trapecio, al elevador de la escápula, a los romboides, ¿sí? Todos ellos completan el movimiento hacia arriba. Hasta acá arriba ya no es el manguito, ¿sí? El manguito es más abajo.
Esto nos va a explicar por qué a las personas con lesión del manguito les duele cuando lo levantan entre 60 a 70 grados, porque es ahí donde trabaja el manguito, ¿sí? Una característica muy importante, muchos pacientes cuando desgarran el manguito, para levantar su brazo se auxilian del otro, lo levantan y cuando llevan arriba a los 90 ya vuelve a trabajar su brazo. Y cuando van de regreso se vuelven a sostener su brazo para sostener en ese rango de movimiento, bajan de 15 y lo vuelve a hacer solito. ¿Por qué? Porque es en donde trabaja el manguito. El resto del movimiento ya no es del manguito, ya le pertenece a otros músculos. Entonces, tenemos que acordarnos de ese detalle anatómico cuando exploramos al paciente, cuando le interrogamos, cuando le preguntamos, oiga, ¿en qué momento le duele? ¿En qué movimiento? ¿En qué tipo de esfuerzo? Porque entonces nos acordamos de cómo es su anatomía. El último detalle que quiero resaltar. El manguito rotador, como ya ustedes diciendo, o los músculos del manguito se originan de la escápula y se dirigen hacia el húmero para insertarse en ¿dónde? Pues generalmente a nivel del tubérculo mayor. Exactamente, el tubérculo mayor lo rodean un poquito y un poquito hacia el menor, ¿sí? ¿Cuál es su dirección? ¿Cómo? Van de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de medial hacia lateral, ¿cómo va? No sé. ¿Qué pasó? ¿Esa también está buena? Sí. ¿Sí? Leslie, ¿alguna idea? Fíjese que muy interesante ese detallito porque más al rato cuando hagamos la revisión del estudio radiográfico nos va a ayudar a entender por qué el hombro está donde está, o sea, más bien la cabeza humeral. ¿En qué me refiero? A su posición frente al glenoide. ¿Por qué no está más arriba? ¿Por qué no está más abajo? ¿Por qué no está más separada? ¿Por qué mantiene una relación espacial? Y es que cuando vemos una radiografía hombro, una de las cosas que vemos es que es una cabeza que está flotando en el espacio. Porque otra vez, los ligamentos y los músculos y los cartílagos no son visibles en la radiografía, nada más el hueso. Entonces cuando vemos una radiografía del hombro, pues lo que vemos es un hombro, una cabeza de hombro flotando en el espacio. Pero entonces tenemos que hacer la traducción anatómica del por qué esa cabeza está flotando en el espacio, por qué no se cae. Por gravedad, ¿no? Puede caer. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un esqueleto en una cadera, donde se une la cabeza humeral con la pelvis, el acetábulo, si este esqueleto nosotros le quitamos todos los músculos, todos los ligamentos, todos los tendones, no se separan. La cabeza se mantiene dentro del acetábulo. Y hay una razón, pues que hay una presión negativa. Ahí es por presión atmosférica. Entonces, esa presión negativa que se crea en ese espacio permite que la cadera no se luxe, aunque le quitemos todo. Le quitamos un poco de huesito, ¿no? ¿Sí? Pero eso no sucede en el hombro. Si al hombro le quitamos los músculos, le quitamos los ligamentos, le quitamos los cartílagos, pues muy sencillo, simplemente se separan. Y podemos ver ejemplos muy simples, por ejemplo, en las maquetas de esqueletos, donde a los esqueletos pues le tienen que amarrar con cuerditas, con alambres, el húmero al tórax, pues, para que puedan representar al cuerpo humano. Lo que no sucede en otras áreas, no hay necesidad de alambres, solitos los huesitos por presión negativa. Pero entonces eso significa que existen músculos que mantienen equilibrios entre ellos para lograr que la cabeza se mantenga en ese nivel. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué sentido jala el manguito rotador? Entonces, si hacemos una observación de la anatomía, por ejemplo, en esta diapositiva que nos tiene Daniel, podemos ver el subescapular que tiene una dirección de la escápula con respecto al húmero. ¿Cómo podríamos decir que va de dónde a dónde? ¿Quién está más arriba, espacialmente hablando? ¿La escápula o la cabeza humeral? La escápula. La escápula está por arriba de la cabeza humeral.
Entonces, en esta imagen que estás viendo, ves como las fibras del músculo subescapular van de arriba hacia abajo, originándonos de la escápula. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Doc. Sí. ¿Sí, Daniel? No van de abajo de arriba, ¿no? Exacto, ahí sí tienes que darse cuenta. El escápula está abajo y la cabeza humeral está arriba, está más arriba. Entonces, los músculos del manguito, los rotores, jalan la cabeza hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de ese detalle anatómico nos tenemos que acordar cuando vemos una radiografía. Ya vamos a ver después, cuando analizamos una radiografía, cuáles son los signos de lesión del manguito. Okay. Pero hay que recordar ese detalle, lo jala hacia abajo. Okay. ¿Vale? Muy bien, entonces el día de mañana vamos a revisar la exploración física del hombro y yo creo que vamos a dejar este trabajo para Leslie, que nos haga la presentación y nos muestre cómo se explora el hombro. Y nos va a hacer falta otro trabajo que vamos a agregar, también igual que los dos previos, vamos a revisarlos en Drive, hacen su trabajo. Y va a ser el análisis radiográfico de la radiografía del hombro, en la AP simple de hombro. Esto es, ¿qué vemos en la radiografía? ¿Con qué estructuras? Hay que señalar con flechitas. Voy a hacer un trabajo un poquito más simple que los previos. Señalar con flechitas dónde está la apófisis coracoidea, dónde está la cabeza humeral, dónde está el acromion, cuánto mide el espacio acromion clavicular, cuánto mide el espacio glenoideo, cuánto mide el espacio subescapular, ¿sí? Todos esos detallitos hay que irlos aprendiendo a analizar. Entonces, vamos a hacer el análisis de la radiografía, en la radiografía simple del hombro. Hacen un trabajo, lo suben a Drive y le vamos a pedir a ahí se me fue tu nombre. Adrián, perdón, te va a tocar presentarlo el viernes. Vale. ¿Vale? Entonces, para mañana también a las 2 es el trabajo escrito. Sí, el de la revisión de la radiografía del hombro, sí. Y su clase será el viernes y tu clase mañana de exploración del hombro. ¿De acuerdo, Leslie? Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Entonces nos estamos viendo mañana, lo mismo que hoy. En la mañana les aviso la hora de la clase, muy probablemente a las 4, un poquito más temprano que hoy. ¿Vale? Sale, vale, Doc. Bueno, ok, nos vemos mañana, que tengan bonita tarde. Gracias, Doc. Igual, doctor, gracias. Que descansen. Bye. Igualmente.